Muy bien, jóvenes. Entonces, como habíamos mencionado en el video anterior, pues ahorita vamos a entrar de lleno a resolver algunos ejemplos de cómo realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida. Entonces, aquí nosotros tenemos el primer ejemplo donde dice convertir 1000 metros a hectómetros. Luego tenemos 500 decalitros a kilolitros y por último tenemos 200 centigramos a miligramos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando los prefijos métricos. Vamos a ver que hay dos opciones para poder realizar este tipo de conversiones. Realmente es bastante sencillo, no es muy complejo. Entonces vamos a entrar de lleno a la solución. Entonces, si resolvemos el primer inciso, el número 1, donde dice 1000 metros a hectómetros, bueno, entonces nos vamos a fijar nosotros específicamente en la parte derecha de nuestra tablita. O sea, vamos a ver los prefijos que están involucrados. Me están hablando del metro y me están hablando del hectómetro. Entonces, por ejemplo, yo aquí en la tablita ya les había subrayado de una manera con antelación el hecto. Y el hecto dice que su notación científica es 100. ¿Qué significa entonces? El metro, si lo pasamos a hectómetro, estamos hablando de una unidad que es más pequeña o una unidad más grande. Entonces significa que tenemos que dividir. ¿Y dentro de cuánto vamos a dividir? Dentro de 100. Ese es el factor que me está dando. Por eso es que en la solución ustedes ven que vamos a realizar la siguiente operación. Tomamos los 1000 metros que me están dando, los se colocan, luego se dice por y vamos a colocar el factor de conversión. Esto lo estoy colocando en color verde. Entonces, en la parte del denominador coloco los 100 metros, que es el factor que yo elegí, y en la parte de arriba coloco lo que es el prefijo métrico, que es el H, ¿verdad? El hectómetro. Verificamos que se eliminen las dimensionales, siempre la cantidad inicial y el factor de conversión, las dimensionales se tienen que eliminar, por eso ustedes ven ahí una raya en color rojo, porque dice metros, se eliminan con metros. Entonces decimos 1000 dividido 100 me da 10. Quiere decir que 1000 metros equivalen a 10 hectómetros. O sea, cada hectómetro se puede decir que tiene 100 metros. ¿Verdad? Si tengo 1000, ¿verdad? Y lo divido dentro de 100, entonces quiere decir que tengo 100 hectómetros. Eso es una manera de verlo. Otra manera también de poderlo ver sería de la siguiente manera. Con esta gráfica que yo tengo acá. O sea, por ejemplo, me puedo situar y digo, bueno, aquí están los metros. Correcto. Y la unidad que quiero o la unidad deseada es el hectómetro. Bueno, también aquí lo sitúo, miren. Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo que hacer es subir, ¿verdad? O sea, de metros lo tengo que convertir a hectómetros, ¿verdad? O sea, de una unidad pequeña a una cantidad más grande, una unidad más grande. Entonces, aquí lo que me dice es de que si subo el primer escalón, tengo que dividirlo entre 10, o sea, para convertirlo a decámetros. Pero si subo otro escalón, tengo que dividirlo otra vez dentro de 10. O sea, que en pocas palabras hay que dividir dentro de 10 y luego dentro de 10. Es como decir dividirlo dentro de 100, que es exactamente lo mismo que habíamos visto en la tabla de prefijos métricos. Entonces ustedes dicen, bueno, 1000 lo divido dentro de 10 me da 100 y lo vuelvo a dividir dentro de 10 me da otra vez 10. Entonces, si se dan cuenta, es dividir 100. Entonces, este es el factor que es el que más me interesa, ¿verdad? O sea, el factor de 100. Miren, tenemos que ponerle ojo, ¿verdad? Y la conversión pues se hace de una manera muy sencilla. Entonces, podemos utilizar la tabla de prefijos métricos o esta grafiquita, ¿verdad? Donde vemos si tenemos que subir de escalón o tenemos que bajar, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no está muy difícil, ¿verdad? Realizar esta conversión. Vamos a pasar ahora con el inciso 2. Ahora me piden 500 decalitros, dice que los vamos a pasar a kilolitros. Bueno, entonces aquí ustedes están observando el kilo, ¿verdad? Dice que equivale a 1000 o 10 a la 3 en la tabla del lado derecho, ¿verdad? Aquí lo voy a colocar en color verde para que ustedes lo sitúen. Y también tenemos en color azul los otros prefijos que me están diciendo que es el deca. Solo que ahora estamos hablando de unidades de volumen. Entonces, si se dan cuenta, tengo el equivalente decimal es 1000 y el equivalente de deca es 10. Y entonces la pregunta es si tenemos que multiplicar o tenemos que dividir. Recordemos de que el decalitro
es una unidad más pequeña que el kilolitro. O sea, el kilolitro es una unidad más grande. Entonces, quiere decir que tenemos que dividir otra vez. Obviamente, si tengo un factor de 1000 y tengo un factor de 10, entonces ustedes dicen 1000 dividido 10, o sea, el factor es 100. Quiere decir que voy a tomar mis 500 decalitros, como los tengo aquí, y los voy a multiplicar por un factor. ¿Y cuál es el factor? Vamos a decir que un kilolitro equivale a 100 decalitros. Entonces decimos 500 dividido 100, se eliminan las dimensionales y me quedan 5 kilolitros. Entonces siempre la dimensional actual se tiene que eliminar con el factor de conversión para poder tener la unidad deseada. En este caso la unidad nueva va a ser la del kilolitro. Esto tal vez si fue un poquito complejo y ustedes dicen, bueno, pues esto no mucho lo entendí. Bueno, entonces nos podemos ir a la gráfica. Y la gráfica pues es más sencillo, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, estoy en decalitros. Muy bien. Aquí está, miren, se lo estoy colocando en color rojo. Y lo quiero pasar, dice, a kilolitros. Muy bien, miren dónde está el kilolitro. Aquí. Quiere decir que nuevamente nosotros tenemos que subir dos escalones, ¿verdad? Aquí le estoy poniendo la flechita, ¿verdad? Tenemos que subir. Bueno, entonces dice que si subo un escalón, lo divido dentro de 10 la cantidad actual. Pero si subo otro escalón a kilolitros, lo tengo que dividir otra vez dentro de 10. O sea que hay que dividirlo dos veces. Entonces, pocas palabras es como dividirlo dentro de 100, ¿verdad? Por eso es que aquí un kilolitro equivale a 100 decalitros. ¿Verdad? Y ahí nosotros lo podemos ver fácilmente, ¿verdad? Cómo se suben dos escalones, entonces aquí dentro de 10 y luego dentro de 10 es como si se divide dentro de 100. Si tuviéramos que subir otro escalón, es como decir dentro de 1000 o 10.000 y así sucesivamente. La lógica nos va indicando. Entonces, decimos que 500 decalitros equivalen a 5 kilolitros. Vamos a ahora pasar al tercer ejemplo, lo vamos a hacer un poquito más rápido porque pues ya vamos encontrándole un poquito más de lógica a esto, ¿verdad? Y ya nos vamos familiarizando también mejor. Entonces, ahora veamos convertir 200 centigramos a unidades de masa a miligramos. Entonces, volvemos a plantearnos. Si nos vamos a la tabla otra vez, el centi, aquí está, lo vamos a mostrar en color verde, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. 10 a la 2, y luego viene el mil, ¿verdad? Que es 10 a la menos 3, perdón, el centi 10 a la menos 2 y el mil 10 a la menos 3. Entonces, ahora si se dan cuenta, el centi es una unidad más grande y el mil es una unidad más pequeña. Entonces, cuando una unidad grande lo paso a una unidad más pequeña, hay que multiplicar. Por eso es que ahora ustedes ven el factor. Ahora no pasa a dividir, sino pasa a multiplicar. Y entonces, ¿de dónde sacamos este 10? Pues básicamente tenemos 10 a la menos 2 y tengo 10 a la menos 3. Si ustedes ven ahí en notación científica, la diferencia son 10. Pero si nos cuesta manejarlo de esta manera, pues vuelvo otra vez a explicar esta gráfica que es más sencilla realmente de poderlo hacer. Verán, nos situamos en centi. De hecho, aquí lo tengo marcado, ¿verdad? Ya lo tengo subrayado, pero lo voy a hacer en color rojo. Miren, aquí está el centigramo. Y lo quiero pasar a miligramos. O sea, en pocas palabras, con la flechita, miren, en lugar de subir, tengo que bajar un escalón, ¿verdad? Del centi paso al mil. ¿Y qué nos dice? Multiplicado por 10. Aquí aparece por 10, ¿verdad? No sé si ya lo lograron ver. Aquí dice por 10. Miren. Y es básicamente lo que expresamos en el factor de conversión, ¿no? Decimos un centigramo equivale a 10 miligramos, se eliminan los centigramos con los centigramos y entonces encontramos que nuestra respuesta, pues al final es 200 por 10, el resultado es 2000 miligramos, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta, ya le vamos encontrando pues más fácil, ¿no? Poder ubicar. Aquí lo importante es definir, es una unidad más pequeña. Si es de una unidad pequeña a una grande, vamos a tener que dividir. Y si es al revés, es una unidad grande a una pequeña, vamos a tener que multiplicar, como en este caso, ¿verdad? Y simplemente nos ubicamos, si es de multiplicar por 10, por 100, por 1000, o dividir, ¿verdad? Entre 10 por 100 o 1000. Eso lo vamos viendo pues, en esta gráfica, es muy sencillo de poderlo hacer. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con nuestro ejemplo número 2. Este tal vez va a ser un poco más sencillo, donde tenemos un segundo ejemplo donde hay que hacer conversiones de unidades de masa. Entonces vamos a entrar de lleno al inciso 1 que me dice
Convertir 2 kilogramos a gramos y a libras. Entonces ya aquí en la tablita yo les coloqué en color rojo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos o 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Esos son los factores que tenemos que manejar. Entonces, de una manera muy sencilla, pues venimos y partimos de la cantidad inicial. ¿Cuánto es nuestra cantidad inicial? Pues son 2 kilogramos. Esto lo planteamos acá y decimos, hay que pasarlo a gramos. Bueno, el factor de conversión es 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Siempre la pregunta de los estudiantes ha sido, bueno, ¿cómo hago? ¿Coloco el kilogramo arriba o el gramo abajo o al revés? Sencillo, tenemos que buscar que las dimensionales se eliminen. Entonces, si tengo kilogramos, la unidad de kilogramos tiene que quedar en el denominador para que se elimine y los gramos en el numerador. De tal manera que la unidad deseada son gramos y la respuesta me queda 2 por 1000, 2000 gramos. De la misma manera me piden también que esto lo pase a libras. Bueno, entonces coloco la cantidad actual, son 2 kilogramos, y otra vez planteamos el factor de conversión. Ya habíamos dicho que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Vamos a utilizar esto en el texto para simplificar. 1 kilogramo a 2.2 libras. Otra vez, no podríamos colocar en el denominador las libras y en el numerador los kilogramos, porque entonces libras nos eliminan con kilogramos. Aquí es bien importante. Esto, miren, aquí lo voy a colocar, miren. Kilogramos se eliminan con kilogramos. Aquí también kilogramos se eliminan con kilogramos. O sea, se tienen que eliminar las dimensionales. De lo contrario, no estamos haciendo bien la operación. Aquí nuestro resultado pues nos queda que es 2 libras por 2.2 me queda 4.4 libras, ¿verdad? Ese sería el resultado. Aquí una de las cosas importantes es de que en la medida de lo posible siempre vamos a manejar para expresar nuestro resultado 2 decimales, a menos que se indique otra cosa, pero regularmente nosotros manejamos 2 decimales. Aquí en la primera operación y en la segunda, pues en la primera solo fueron números enteros y en el otro pues un decimal, porque es lo que nos dio la operación. Pero si a veces tenemos ya diferentes dígitos en nuestra calculadora, pues tenemos que nosotros expresarlo con 2 decimales, ¿verdad? Aprovechando esto, pues aquí está la calculadora, ¿verdad? Esta es la que ustedes tienen que tener, ¿verdad? Y la tienen que saber utilizar para poder realizar todas sus operaciones en el curso de química de manera correcta, ¿verdad? Entonces es importante tener una buena calculadora que les simplifique el trabajo y que sea fácil de poder utilizar, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al inciso 2 de este ejemplo número 2. Es importante mencionar de que estos ejercicios están planteados en el libro de texto como ejercicios de autoevaluación o ejercicios de estudio, ¿verdad? Entonces aquí les estamos dando la solución y la respuesta, ¿verdad? Así ustedes pueden también corroborar si ya lo han hecho al momento de estar leyendo. Vamos entonces con el siguiente. Dice 30 onzas a libras y gramos. Aquí les puse otra vez una imagen del libro de texto donde me dice que una libra equivale a 16 onzas o una libra equivale a 454 gramos. Entonces hacemos la conversión. Nuevamente partimos de la cantidad inicial, que son 30 onzas, y le vamos a pasar a libras. Entonces decimos, 16 onzas equivale a una libra. Otra vez ya sabemos que las onzas van en el denominador para que se eliminen y solamente me queden libras. La respuesta es 1.88 libras. Ya les dije que vamos a utilizarlo con 2 decimales. Siempre siguiendo reglas de aproximación. Más adelante vamos a ver las reglas de aproximación y las cifras significativas. Y aquí vamos a tomar las 1.88 libras que nos dio de resultado y de una vez lo vamos a convertir a gramos. Dice que una libra tiene 454 gramos y operamos otra vez y el resultado nos da 853.52 gramos. Recordamos una vez más, onzas se eliminaron con onzas y me quedaron libras en la primera operación. Y en la segunda operación libras se eliminaron con libras y entonces la unidad que me quedaron fueron los gramos. Es importante que podamos uniformizar, utilizar todas las tablas del libro de texto, porque puede hacer que utilicemos otras tablas y puede hacer que nos den menos precisión o mayor precisión, y eso puede en algún momento darnos resultados distintos. Entonces, para tener una homologación, utilicemos el libro de texto, basémonos en ello, para que nuestros resultados pues no vayan a diferir y no tengamos problemas a la hora de estar expresando nuestros resultados o que nuestros resultados pues cambien, ¿verdad? Entonces, esto es bien, bien importante.
¿verdad? Para que al final pues todo sea más homologado y pues no tengamos tantos inconvenientes. Vamos a ver el número 3, donde vamos a convertir 5 kilogramos a gramos y a miligramos, ¿verdad? Entonces aquí otra vez tenemos las relaciones, los factores de conversión, 1 kilogramo miligramos y 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Mil ya sabemos que es la mil parte, ¿verdad? O la milésima parte. Entonces aquí vamos a tomar nuestros 5 kilogramos, que es la cantidad que nos está dando el ejemplo, y entonces lo vamos a poner aquí. Y nuestro factor de conversión es que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 5 por 1000, resultado 5000 gramos. Vamos a tomar los 5000 gramos que nos dio el resultado de la primera operación y lo vamos a pasar a miligramos y decimos que nuestro factor de conversión es que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. 5000 por 1000 nos da 5 millones en nuestra calculadora. Regularmente la configuración de la calculadora puede estar en notación decimal o puede estar que automáticamente lo va a pasar a notación científica. Eso se puede programar y se puede hacer. En este caso, pues ambas cantidades son equivalentes porque la calculadora muy bien le pudo haber marcado 5e a la 6. Simplemente colocamos el 5 y 6 ceros, ¿verdad? Haciendo referencia a que son 5 millones. O también podemos colocar 5 por 10 a la 6, que es una forma de expresar la notación científica. En la calculadora lo expresa más de esta manera, ¿verdad? Una calculadora no pone la base 10, sino más que todo lo expresa de esta manera, ¿verdad? 5e a la 6. Pero si yo sé notación científica, yo sé que eso equivale a 5 millones. Muy bien, entonces aquí ya hicimos las conversiones de unidades de masa. En el anterior fueron unidades de longitud. Y ahora, si no estoy mal, en el ejemplo número 3, vamos a hacer las conversiones, pero de unidades de volumen, que también es importante trabajar las unidades de volumen, ¿verdad? En química es fundamental. Vamos a estar viendo muchas unidades de volumen. Tenemos que familiarizarnos. El primero es convertir 5 metros cúbicos a litros. Aquí en color rojo aparece la referencia, la conversión, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, colocamos la unidad, la cantidad inicial, son 5 metros cúbicos. Colocamos el factor de conversión, que es 1 metro cúbico equivale a 1000. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si colocamos al revés esto, dijimos que no se puede porque no se van a eliminar las dimensionales. Aquí metros cúbicos se eliminan con metros cúbicos. Entonces 5 por 1000 me da 5000 y entonces esta es mi respuesta, ¿verdad? 5 metros cúbicos tienen 5000 litros. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo sencillo, un rotoplas. Muchos en sus hogares tienen un depósito de agua. Regularmente nos dicen de 750 litros, 500 litros. Bueno, si lo dividimos dentro de 1000, vamos a ver cuántos metros cúbicos. O sea, quiere decir, por ejemplo, que un rotoplas de 750 litros tiene 0.75 metros cúbicos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos ya una relación, una idea, ¿verdad? Poder familiarizarnos con estas unidades de medida. Aunque nosotros en química vamos a utilizar unidades de litro, metro cúbico, pero también utilizamos mucho el mililitro, el centímetro cúbico, las cucharadas o las cucharaditas o la onza fluida, ¿verdad? Eso lo habíamos mencionado, que son unidades muy comunes para poderse utilizar. Bueno, vamos a hacer otra conversión. Vamos a ver la número 2, decía convertir 75 litros a mililitros y centímetros cúbicos. Bueno, entonces un litro, pues ya sabemos que tiene 1000 mililitros. Y la otra cosa importante es que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Esta conversión la voy a insistir porque es fundamental. A veces no nos familiarizamos con esto y es bien sencillo. Que se nos quede un mililitro es una unidad de volumen y el centímetro cúbico también es una unidad de volumen. Y básicamente la equivalencia es 1 es a 1. Entonces aquí colocamos la cantidad inicial, son 75 litros. Factor de conversión, un litro tiene 1000 mililitros. Quiere decir que nuestro resultado es que 75 litros equivalen a 75.000 ml. Por otro lado, tenemos nosotros que los 75.000 ml que nos dieron en la operación anterior, el factor de conversión es 1 es a 1, ahora un mililitro equivale a un centímetro cúbico. El mililitro más se utiliza para sustancias líquidas, fluidos, y el centímetro cúbico más que todo se utiliza a veces para materia sólida o gaseosa, regularmente. Pero igual todos hay conversiones dentro de ellos.
Al momento de multiplicar 75.000 por 1 dividido 1, pues nos va a dar lo mismo. Quiere decir que los 75.000 ml equivalen exactamente a 75.000 centímetros cúbicos. Esa sería nuestra respuesta. Y luego vamos a pasar a nuestro último inciso, donde ya tenemos unidades del sistema inglés al internacional, porque estaba hablando del galón, ¿verdad? El galón, sistema de Estados Unidos, una unidad de medida de los Estados Unidos, regularmente la gasolina, ¿verdad? Y muchos aditivos, compuestos químicos, se manejan a veces en galones, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro, el benceno, el éter, el alcohol, muchas sustancias pues vienen medidas en galones, ¿verdad? O a veces en pintas, barriles, onzas fluidas. Entonces es importante que el estudiante de medicina pues tenga esa capacidad, ¿verdad? No quiere decir que uno tiene que memorizarse las conversiones, simplemente teniendo una tabla de conversión o un factor de conversión, pues poder hacer esa conversión. Eso es lo que se busca al final. Entonces aquí ya hacemos dos operaciones más, ¿verdad? O sea, ya no es tan sencillo como la anterior, aunque a veces hay relaciones directas, ¿verdad? Eso no lo dudo, pero aquí, digamos, tenemos lo siguiente. Hicimos 4 galones. Bueno, aquí en la primera tenemos de que un galón equivale a 3.785. No sé si ustedes ya lo logran visualizar aquí. Aquí le voy a poner un check. Un galón, 3.785 litros. Es básicamente lo que estamos planteando aquí. Un galón equivale a 3.785. Verificamos que las dimensionales se eliminan. El galón se elimina con el galón y nos quedan litros. Pero yo quiero llegar a mililitros. Vale, bueno, entonces tenemos que un litro tiene 1000 mililitros. Otra vez la pregunta es cómo coloco el factor de conversión, buscando que se elimine la mencional. Si vemos que los litros en la operación anterior están en el numerador, ahora tienen que ir en el denominador para que se puedan eliminar. Y entonces puede ocurrir esto, ¿verdad? Litros se eliminan con litros y la unidad deseada es mililitros. ¿Cómo se puede operar esto en la calculadora? Pues es muy sencillo. 4 por 3.785 por 1000 me queda 15.140 ml, ¿verdad? Esa sería entonces mi respuesta. Si ustedes observan, realmente no está muy difícil. Ya vimos conversiones de prefijos métricos, de unidades de masa, de volumen. Y también creo que vamos a ver ahorita unas conversiones, pero de temperatura, ¿verdad? Estas son también bien importantes. Las vamos a hacer a continuación. Aquí están nuestras conversiones de temperatura. Y con eso vamos a terminar este video. Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos centígrados, teníamos Fahrenheit, teníamos Kelvin y tenemos Rankine, ¿verdad? En química se utiliza más el Kelvin como unidad absoluta, pero se manejan centígrados y Fahrenheit de una manera indistinta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, convertir 37 grados centígrados a Fahrenheit, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí yo les muestro a ustedes las fórmulas que están en el libro de texto, ¿verdad? Y dependiendo de lo que nosotros queramos convertir, pues así vamos a ver. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que vamos a pasar de centígrados a Fahrenheit. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Pues realmente es muy sencillo. Aquí vamos a ver cuál es la fórmula que nos da los Fahrenheit. Y aquí se las estoy colocando. De hecho aparece en la parte derecha, pero aquí está. Se las voy a colocar en color azul. Convertir de centígrados a Fahrenheit. Aquí está, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer, 37. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Donde aparece la letra C, significa que aquí tengo que introducir la cantidad de centígrados que tengo. Entonces simplemente copio 9 quintos, aquí está, miren. Ahora donde aparece la C, voy a colocar los 37 grados, y luego dice más, y luego dice que le vamos a sumar 32, pues le sumamos 32. Recordemos que por jerarquía de operación, primero vamos a hacer la multiplicación y luego la suma. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos que operar primero esto, ¿verdad? En nuestra calculadora decimos 9 quintos de 37, me da un resultado. Luego ya le sumo 32. O si lo introducen todo directo, la calculadora va a entender que como prioridad se hace la operación de la multiplicación y luego la suma. Resultado es 98.6 Fahrenheit. Puse 37 grados porque es la temperatura corporal. De repente alguien de ustedes tiene la oportunidad de
ir a sacar su residencia, luego que se gradúe como médico, al extranjero y, por ejemplo, que le toque ir a Estados Unidos, Canadá, pues ahí va a tener que habituarse todo a Fahrenheit, va a cambiar un poquito. Entonces ahí está, miren, tenemos que tener esa capacidad de poder hacer esas conversiones, pues son muy sencillas, pero sabemos que se pueden realizar. Luego vamos a tener el inciso 2, que dice convertir 102 Fahrenheit a centígrados. Aquí lo vamos a hacer al revés. Por eso es que aquí no se aparece la flecha, pero de todos modos yo lo voy a aumentar y voy a explicar. Y aquí aparece, miren, si quiero convertir de Fahrenheit a centígrados. F, otra vez aquí. F significa que aquí voy a colocar la cantidad de Fahrenheit que tenga. Le voy a restar 32 y lo voy a multiplicar por 5 novenos. ¿Verdad? Y aquí lo hacemos exactamente. Tal vez este factor de 5 novenos no necesariamente tiene que ser al final. Se puede colocar al inicio. Eso es indistinto la multiplicación. Por eso es que ustedes ven que este 5 novenos lo coloqué al inicio, pero la verdad es indistinto. Digo 5 novenos y luego ¿qué me dice? F menos 32. Bueno, pues F en este caso es 102, ¿verdad? Ese es el valor que yo introduje en la ecuación. Aquí, ¿verdad? 102 y luego le resto 32. Haciendo esta operación, me queda de que el resultado es de que 102 Fahrenheit equivale a 38.89 centígrados. Entonces ahí ya vimos cómo convertir, ¿verdad? De centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a centígrados. Y la última operación que vamos a realizar de conversión es la temperatura de ebullición del agua. Los 100 centígrados los vamos a convertir a Fahrenheit y también los vamos a pasar a Kelvin para que ustedes vean el sistema de temperatura Kelvin. Entonces, aquí está la fórmula, ¿verdad? Vamos a pasar de centígrados a Fahrenheit. Vamos a utilizar esta expresión. Ya sabemos que colocamos 9 quintos, ¿verdad? Tal como aparece en la fórmula. Aquí lo vamos a indicar, ¿verdad? Aparece 9 quintos. Aquí aparece 9 quintos. Luego me dice coloque los centígrados. Bueno, los centígrados son 100 centígrados. Y luego le dice sume 32. Correcto. Entonces le sumamos 32. El resultado de esto de 9 quintos por 100 más 32 me da 212 Fahrenheit. Ahí está. Pero también dice que lo pase a Kelvin. Aquí me está diciendo, ¿verdad? Sistema absoluto. Bueno, entonces lo vamos a hacer. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Pues sencillo. Tomamos ahora la siguiente expresión. Aquí la voy a resaltar para que ustedes pues lo puedan ver bien. Miren, dice que los Kelvin es centígrados más 273. Algunos textos ponen 273.15, pero nosotros para poder simplificar esto y para olvidarnos un poquito de esas partes, es lo más sencillo, le sumamos 273. Aclaro. Entonces, aquí nos dice, coloque la cantidad de centígrados. Bueno, son 100 centígrados. Ahora nos dice la fórmula, súmele 273. Le sumamos 273. Quiere decir que 100 centígrados equivalen a 373 Kelvin, ¿verdad? Regularmente en las operaciones en química vamos a ver que a veces en algunas operaciones nosotros vamos a tener que hacer algunas operaciones de conversiones y tenemos que trabajar siempre la temperatura en grados absolutos, en este caso en la escala Kelvin, ¿verdad? Entonces es bien importante que aprendamos esta unidad de conversiones porque en las siguientes unidades de química siempre va a ser necesario hacer conversiones. Entonces tenemos que dominar esto. Esto es como cuando alguien quiere aprender a manejar, pues antes de querer ir a la práctica, tiene que leer un poquito, ¿verdad? Un manual de conducción y saberse las reglas, ¿verdad? Y ya entonces cuando ya esté en la práctica se va a recordar de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Pues aquí es lo mismo. Ya vimos las tablas, ya vimos cómo utilizar esos factores, cómo hacer las conversiones y vimos lo útil y lo importante que es un médico pueda manejar, pues básicamente este tipo de conversiones, unidades de medida, que las debe realizar pues sin ningún inconveniente.